El acceso al espacio es la puerta para conocernos mejor a nosotros mismos y al universo en el que vivimos. A través del programa de ciencia y exploración, la Agencia Espacial Europea, a la que España pertenece desde 1973, dedica importantes esfuerzos a desvelar las grandes cuestiones sobre el origen, evolución, estructura y leyes del universo. Una labor que se ha traducido en importantes misiones de exploración tanto a los planetas de nuestro entorno y al Sol, como a otras estrellas de la galaxia y exoplanetas. También ha dirigido la mirada al espacio más profundo, a las nebulosas más lejanas, que nos cuentan cómo fue el origen del universo. El futuro es todavía más ambicioso. Para ver más lejos, tendremos que mirar con otros ojos que no ven luz. Y con el gran trabajo de nuestras instituciones, la academia y la industria, nuestro país ya es parte de esa gran historia. Pues la primera mesa de hoy, Exploración Espacial del Sistema Solar a los confines del cosmos, la va a moderar, y pido un aplauso para él, Diego Rodríguez Gómez, director de Desarrollo de Negocio de Sener Aeroespacial, que va a salir ahora por ahí, y le van a acompañar en esta mesa Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Javier Gómez Elvira, director del Departamento de Cargas Útiles y Ciencias del Espacio de INTA, Álvaro Jiménez Cañete, director general de la Fundación General CSIC, Pilar Román, delegada de España en el programa científico de la ESA, Isabel Pérez Grande, coordinadora de investigación espacial de la Agencia Estatal de Investigación, Pablo de Vicente Abad, director del Centro de Desarrollos Tecnológicos Observatorio de Lleves, y por último Enrique Martín González, director científico de IFCA María de Mezcú. Pues, Diego, todo tuyo. Te escuchamos con atención. Recuerden que pueden hacer preguntas en el momento que acabe la mesa. Pues muy buenos días. Encantado de moderar esta primera mesa. Desde su origen, los satélites y las ondas espaciales nos han aportado una información valiosísima sobre el universo, a los astrónomos, a las ciencias del espacio. La Agencia Espacial Europea tiene en su programa científico y su programa de exploración un programa de referencia reconocido mundialmente. Y España es miembro de la Agencia Espacial Europea, de hecho ESAC, el Centro de Investigación Espacial, de Astronomía Espacial, está en España. Hoy tenemos aquí a algunos de esos actores, a algunos de esos representantes. Tenemos una nutrida mesa y todos ellos o son científicos o son gestores y en muchos casos son ambas cosas a la vez. Y bueno, pues vamos a aprovechar para hacer algunas de las preguntas y tener un pequeño debate sobre este sector. Y vamos a empezar por la derecha, por Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, astrónomo también, científico. Y bueno, yo tengo una pregunta. Tenemos en España, tenemos en Canarias una excelente red de telescopios, algunos como Gran Tecán, pues con un diámetro de 10 metros, y se están construyendo telescopios más grandes. Desde la Tierra se puede observar bien el universo, sin embargo necesitamos de las ondas en el espectro visible y hemos visto la cantidad de emisiones para ello. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? Y sobre todo, ¿cómo se complementan, digamos, la astronomía de tierra y la astronomía espacial? Sí, claro que necesitamos de esa complementariedad entre los dos ámbitos. Nosotros en tierra, desde luego, podemos construir telescopios de gran diámetro que sirven de alguna manera para explorar aquello que nos queda al alcance en las condiciones que nuestra atmósfera permite. Pero hay rangos del espectro que obviamente la atmósfera impide realizar observaciones sensibles y necesitamos acudir al espacio. En materia de costos, los telescopios espaciales son mucho más caros, pero en algunos ámbitos no queda más remedio que abordar la investigación científica con esos telescopios. Principalmente por la estabilidad que ofrece la observación de fuera de la Tierra, tanto para medir con precisión posiciones de estrellas o de galaxias, con precisiones que difícilmente podemos alcanzar en Tierra, el caso de Gaia, el satélite que ahora mismo está cartografiando la galaxia, como para hacer observaciones en rangos de muy alta energía, que nuestra atmósfera
bueno, interviene para protegernos, pero que impide que observemos en rayos X, en rayos gamma, en el ultravioleta o en el infrarrojo. En todos estos ámbitos, submilimétrico o en microondas, satélites como Planck, necesitamos acudir al espacio para realizar observaciones de alta sensibilidad. En tierra complementaremos siempre esas observaciones pues, con los telescopios de gran diámetro, porque el límite de difracción de estos telescopios nos va a permitir obtener las imágenes más nítidas por un principio físico. Cuanto más grande es el diámetro, mayor nitidez puede alcanzar un sistema óptico. Y, por tanto, ese complemento entre sensibilidad que ofrece la observación de fuera de la Tierra o estabilidad fotométrica, alcanzando precisiones de 1 parte en 1.000.000 en la medida de la fotometría de las estrellas, que permiten detectar eclipses de planetas como la Tierra, que difícilmente podemos hacer en el visible desde Tierra, pues hay un ámbito claro de complementariedad. Aparte de que prototipamos los telescopios, en el espacio ahora estamos haciendo telescopios de 6 metros, llevamos años funcionando desde Tierra con telescopios de 8 y 10 metros. Estamos empezando a construirlos de 30 y 40 metros y seguramente en el espacio en algún momento abordaremos telescopios de 10, 15, 20 metros. Esa fase también tecnológica de desarrollo en Tierra es fundamental para el éxito después en el espacio. Muchas gracias. Bueno, nos vamos al otro extremo de la mesa. Le vamos a preguntar a Pablo. Pablo de Vicente es el director de Desarrollo Tecnológico del Instituto Geográfico Nacional. El Instituto Geográfico Nacional es quizá menos conocido, pero también tiene una actividad muy relevante, en este caso en el campo de radiofrecuencia, en microondas y en otras longitudes de onda. Repetiría un poco la pregunta. Nosotros tenemos radiotelescopios, tenemos algunos centros como ALMA permiten hacer interferometría. Sin embargo, nuevamente, hacemos uso de satélites, de sondas espaciales con ventaja. En este caso, te hago la misma pregunta. En el área de radiofrecuencia, ¿por qué salimos al espacio y cómo se complementa la investigación desde Tierra y astronomía de espacio? Sí, efectivamente, las observaciones de radio y microondas se pueden hacer y se han hecho tradicionalmente desde Tierra, porque la influencia de la atmósfera es muy pequeña, pero hay varios aspectos en los que ir al espacio es fundamental, es necesario y además complementa muy bien las observaciones que se hacen desde Tierra. Un caso, por ejemplo, es cuando uno desea medir variaciones mínimas de la intensidad del objeto que quiere observar. El objeto puede ser el cielo entero, sería el caso de Planck, pero bueno, eso lo dirá Enrique, supongo. En segundo lugar, cuando uno se quiere ir a los extremos de la zona radio y de microondas, por ejemplo, por la parte de abajo, porque lo impide la ionosfera, o por la parte de arriba, cuando nos vamos a la zona de submilimétricas. Es el caso de la misión Herschel, en la que, por cierto, el Instituto Geográfico Nacional, a través del Observatorio de Lleves, participó activamente porque desarrollamos los amplificadores de frecuencia intermedia que iban en el instrumento IFI. Y luego hay un aspecto que desde mi punto de vista es fascinante y es muy prometedor, que es el uso de interferómetros. Como ya ha mencionado Rafael, existe un límite por difracción. Básicamente, cuando uno observa una cierta frecuencia, la resolución angular está limitada por el diámetro del telescopio, o si es un interferómetro, que es un conjunto de radiotelescopios, por la distancia entre ellos. Entonces, la máxima o la mejor resolución angular que se puede conseguir está limitada por esa distancia, que es el tamaño de la Tierra. Si queremos tener una resolución angular mayor, tenemos que irnos al espacio, porque el tamaño de la Tierra limita esa resolución angular. Y en ese sentido ha habido, por ejemplo, 2 misiones antes, que son la de VSOP Halka, que es japonesa, y la misión rusa de Radioastron, que funcionó desde el año 2012 hasta comienzos de este año, porque tuvieron un fallo técnico, en la que el Observatorio de Lleves ha participado a través del radiotelescopio de 40 metros. Estas observaciones, que complementan muy bien las del espacio, se hacen con telescopios en tierra y con el satélite. Se envían los datos a un centro de correlación y se procesan y se obtienen imágenes con una alta resolución angular. Incluso añadiría una cosa más, que es algo que nos preocupa muchísimo a los radioastrónomos, y es que el espacio probablemente será nuestra salvación, porque hay un gran problema que es las interferencias radio, lo que nosotros ya conocemos como RFI. Para nosotros es algo que puede ser letal. O sea, la presencia de radares, móviles, misiones de satélite es muy difícil de manejar desde Tierra y probablemente tendremos que ir a lugares habrá que ir a lugares como, por ejemplo, el otro lado de la Luna, quizá la cara oculta de la Luna o el espacio. Un tema interesante. Incluso aunque hay frecuencias reservadas, la contaminación, digamos, de radiofrecuencia es muy grande. Sí, efectivamente, aunque hay frecuencias reservadas y los observatorios están protegidos con una zona de exclusión.
Pero lo que ocurre es que, aunque son zonas reservadas, nuestros detectores, nuestros amplificadores, nuestros receptores trabajan con banda ancha y pueden saturarse con señales que están fuera de la zona, o sea, están en la zona fuera de la que está protegida. O sea que sí, a pesar de todo, sí que influyen sobre las observaciones. Muy interesante. Como vemos, el espacio es necesario complementando. Javier Gómez Elvira, actualmente eres el director del Departamento de Cargas Útiles en el INTA, pero también has trabajado en el CAP, has sido director del CAP. Tu interés es más cercano, tu interés es el sistema solar, la astrobiología también. Bien, yo quería preguntarte por el programa de exploración. Aquí decimos programa de ciencia y hablamos luego de programa de exploración. Primero te preguntaría cuál es la diferencia entre ambos y, en segundo lugar, te hago ya la pregunta y nos haces la exposición sobre qué han supuesto las misiones como Rosetta. Se ha mencionado, Rafael Rodrigo lo ha mencionado anteriormente, que han supuesto misiones como Rosetta para el conocimiento de la formación, del nacimiento y formación de nuestro sistema solar. Bueno, lo primero es que esa división entre exploración y ciencia es una división un tanto falacia, por decirlo de alguna forma, porque cuando haces exploración haces ciencia, no vas simplemente por ir allí y mirar. Exploración significa, en este contexto, lo que está más cercano, y quizás por eso hablamos de exploración del sistema solar y no hablamos de exploración de la galaxia o del extragaláctico. El sistema solar no quiero exagerar, pero quizás es todavía un gran desconocido. A pesar de tenerlo muy cerca, hay muchas cosas que no sabemos o que no tenemos seguras de cómo ha sido la evolución del sistema solar. Entonces, estudiar planetas, estudiar los asteroides, estudiar los cometas, todo eso nos van aportando ideas, nos van aportando información para hacernos poder escribir la película que ha sido la evolución del sistema solar. Rosetta ha sido fundamental porque nos ha permitido llegar a un cometa, analizar sus compuestos orgánicos, por ejemplo, el contenido del agua, es decir, un poco retrotraernos a cómo era el sistema solar hace muchos millones de años y entender a partir de ahí cómo se ha evolucionado. Pero de la misma manera que eso es importante, por ejemplo, saber la evolución del agua en el sistema solar. Desde el punto de vista de la astrobiología, el agua es fundamental. Es decir, el agua, saber de dónde ha venido el agua, cómo se distribuye el agua en el sistema solar, nos ayudará a entender por qué ha aparecido la vida en la Tierra y si ha podido aparecer en otros planetas. La Tierra es un elemento fundamental, pero hay Europa, satélites de Neptuno, que son fundamentales para conocer nuestra historia. La exploración de Marte es igualmente un punto ahora mismo en ebullición. Desde Europa, el año que viene, lanzaremos ExoMars y será la primera vez que en Marte se haga una perforación de una profundidad importante. En Marte pensamos que en el subsuelo es donde está la información más valiosa para el origen de la vida. Y Europa ahí está, en ese momento, en esta misión, está liderando el esfuerzo y en concreto España tiene un instrumento fundamental, que es el Raman, que nunca ha volado un Raman en el pasado y que nos puede aportar una información enorme. En las misiones futuras, yo creo que en la ESA, y la ESA nos ofrecerá, espero, a pesar de los problemas normales que nos podemos ir encontrando, nuevas oportunidades para ir siguiendo, para visitar pues, los cuerpos lejanos que solo se han visitado una vez, Neptuno, Urano, conocer lo que son, acercarnos más a Titán. Es decir, yo creo que la perspectiva que nos ofrece la exploración es enorme. Hablaremos después del futuro y de las futuras misiones. Vuelvo otra vez a mi izquierda y en este caso le pregunto a Enrique Martínez. Enrique Martínez es el director científico del IFCA, del Instituto de Física de Cantabria. Y has venido esta mañana de Santander. Te agradecemos tu presencia aquí. Bueno, nos lo han puesto en bandeja. Ayer supimos, creo que fue ayer o antes de ayer, supimos que el premio Nobel, uno de los 3 premios Nobel,
iba a un cosmólogo. A ti, tu tema es la cosmología. Y además, James Pebbel es un hombre que ha tenido pues, una relevancia muy importante en el establecimiento de las modernas teorías del nacimiento y evolución del universo. Aquí imagino que misiones, no sé, como COBE o en la que participaste tú personalmente como Planck, han tenido un papel muy relevante en el desarrollo y en el entendimiento de esta explosión que ha tenido la cosmología en 40, en 50 años. Háblanos de ello. Muy bien. Pues ya que has mencionado al premio Nobel galardonado, yo me enteré ayer, James Peebles de la Universidad de Princeton, es un cosmólogo de renombre que, por un lado, en el año 65 fue el primero en interpretar correctamente la naturaleza cosmológica de la radiación cósmica del fondo de microondas. Poco después de su descubrimiento de forma casual por dos ingenieros de la Telefónica norteamericana. Por otro lado, estableció las bases, las bases adecuadas, estadísticas, para poder llevar a cabo un entendimiento correcto de las observaciones cosmológicas que tenemos hoy en día. Entonces, desde aquí quiero decir que estoy pues, muy contento y que yo creo que se lo merece totalmente este premio. Bien, hablando más concretamente de las misiones espaciales, contestando a lo que se ha dicho anteriormente, diré que es necesario ir al espacio porque para estudiar el fondo cósmico de microondas, que es lo que se conoce popularmente como el eco de la gran explosión, el remanente electromagnético que quedó después de la gran explosión, pues necesitamos ir al espacio porque no es posible medir las microondas en todo su rango. Solo tenemos unas pequeñas ventanas que nos permite la atmósfera y que no son suficientes para separar lo que es esta radiación cosmológica del resto de las emisiones astronómicas que nos llegan cuando observamos el cielo. Entonces, esta es una razón principal. Y la otra razón importante para ir al espacio es que necesitamos un entorno muy estable, un entorno que nos permita medir durante no horas, sino años, con el mismo funcionamiento de nuestros detectores, que no varíen nuestros detectores, que no estemos dominados por efectos sistemáticos, variaciones temporales o variaciones como la atmósfera, calentamientos, enfriamientos, etc. Y eso hace que, en particular, el punto lagrangiano 2 sea un sitio ideal para observar esta radiación de fondo cósmica. Sobre lo que han hecho, que han aportado estas misiones espaciales, en particular has mencionado COBE, que fue la que primeramente detectó pequeñas diferencias, una parte en 100.000, de la temperatura en distintas direcciones del cielo. Pero no solo COBE, sino luego WMAP, también de la NASA, ambas, se lanzó en 2001 y nos permitió medir, no solo detectarlas, que es lo que hizo COBE, sino medirlas con una cierta precisión en la década del 2000, y con esta información que tiene la temperatura de esta radiación en diferentes direcciones del cielo, junto con otros observables cosmológicos, como son las supernovas o la distribución de galaxias, en lo que se denomina ahora como la telaraña cósmica, pues combinando toda esta información se estableció por primera vez, y es el modelo cosmológico estándar, es un modelo del siglo XXI. En el siglo XX todavía no teníamos este conocimiento del universo, ahora ya le tenemos. Esto lo hizo midiendo la temperatura Planck, lanzada en 2009, donde tanto yo con el grupo del Instituto de Física Cantabria en Santander como Rafael Rebolo del Instituto de Astrofísica de Canarias lideramos la contribución española, una contribución española importante, o dos contribuciones españolas importantes. Pues la misión Planck no solo midió con más precisión la temperatura del fondo cósmico de microondas, sino también su polarización, que tiene muchísima riqueza e información cosmológica, sino también algo que no se esperaba medir también, que es la curvatura de las trayectorias de esta radiación desde sus orígenes, los orígenes más remotos que tenemos en el universo, hasta nosotros, debido a la presencia de objetos masivos a su paso.
Bueno, pues con solamente esta información, independientemente de los otros observables cosmológicos que necesitó WMAP, ha conseguido establecer con mayor precisión todavía, y es el modelo estándar cosmológico que tenemos hoy en día. Este modelo cosmológico consiste en, se denomina lambda, la letra griega mayúscula lambda, CDM. Lambda hace referencia a la energía oscura, que es lo que domina el contenido energético del universo con un 68%. CDM son las letras en inglés que hacen referencia a materia oscura fría, que representa a su vez un 27% del contenido total. Y lo que mejor conocemos, porque estas dos cosas son oscuras, no las conocemos. Lo que mejor conocemos, que es de lo que estamos hechos nosotros, los planetas y todo lo que brilla en el universo, eso representa un 4,5% del contenido. A esto hay que sumar ya cosas muy pequeñas como lo que pesa la radiación propia cósmica de microondas o los neutrinos por debajo del 1%. Bueno, este es el modelo cosmológico estándar y en esto, sin estas dos misiones, no tendríamos este modelo. Sería imposible. Sería imposible. No estaríamos aquí. Ha quedado claro. Muchas gracias. Bueno, Isabel, eres la nueva coordinadora del Plan Nacional. Ponemos los pies en el suelo, bajamos a tierra, venimos a España. Yo quería preguntarte cómo es el proceso. Muchos de los que están aquí no están involucrados en ciencia. ¿Cómo es el proceso por el cual nuestros institutos, y se han mencionado, he mencionado ya aquí algunos, podrías mencionar a lo mejor algunos de los que tienen una actividad importante. Dinos cómo es el proceso por el cual pues los investigadores entran en una misión científica típicamente de la ESA, de la Agencia Espacial. Sí. Pues no es ni mucho menos un proceso sencillo, es un proceso largo y en muchos casos bastante arduo. Entonces, bueno, la tipología de los instrumentos es muy variada, pero desde los más sencillos hasta los más complejos son complejos per se. Entonces, es raro que un grupo de científicos de una única institución puedan abordar el desarrollo de un instrumento por sí solos. Entonces, lo primero que hacen es consorciarse, buscar, en este caso, socios, no solamente en España, sino generalmente también, si son misiones de la ESA, pues también en otros países miembros. Estos consorcios pues, suelen ser, aparte de internacionales, son también, en este caso, multidisciplinares, porque el desarrollo de un instrumento requiere pues, no solamente la parte científica, sino la científico-tecnológica, o sea, requieren un soporte de ingeniería pues, bastante grande. Y a partir de ahí empieza esta fase, que no es sencilla. Toda esta etapa inicial, desde que se forman, generalmente las misiones todavía no están aprobadas, o sea, ellos tienen ideas de quiero hacer un instrumento para estudiar tal cosa, o sea, para ver el Sol o para estudiar un cometa o para ir a Saturno, pero generalmente las misiones todavía no están aprobadas, sino que hay expresiones de interés, hay programas, hay anuncios, pero esa primera etapa es dura para ellos porque generalmente trabajan casi sin financiación, o sea, lo que es montar el consorcio es largo hasta que le dan forma a su instrumento. Una vez que ya van armando ese consorcio, entran en una doble etapa competitiva bastante dura. Lo primero que tienen que hacer, en el caso de la ESA, es acudir, en este caso, a la llamada para instrumentos, una vez que ya hay una misión con nombres y apellidos. Muchas veces la misión todavía incluso no está aprobada, sino que están compitiendo varias en paralelo. Entonces tienen ese proceso competitivo donde tienen que demostrar no solamente su valía y su trayectoria científico-técnica como grupo, como consorcio, sino también la viabilidad de su proyecto. O sea, tienen que demostrar que van a ser capaces de llevar a buen término ese instrumento que proponen. Hay que pensar que prácticamente todos los instrumentos requieren desarrollos tecnológicos importantes, que los niveles de madurez tecnológica al inicio suelen ser bajos, y tiene que hacer esa demostración, esa competición que suele ser bastante dura. Una vez que la ganan, una vez pasada esa competición a nivel internacional, luego llega la competición, en este caso en España, los grupos españoles que tienen que conseguir los fondos, en este caso pues de los planes de investigación, en general vienen financiados por los planes estatales, para conseguir que España financie ese instrumento. Entonces, bueno, pues es un proceso largo, arduo, y es verdad que hay grupos que se quedan por el camino, pero bueno, ellos mismos retoman y vuelven a pedir en la siguiente, y bueno, es difícil, no es sencillo. Tenemos bastantes institutos. Institutos. Sí, tenemos, digamos,
aparte, bueno, tenemos aquí varias representaciones, ¿no? El Instituto Astrofísico de Canarias, también el de Andalucía, tenemos el IFCA en Cantabria con Nacina, tenemos un grupo en Cataluña bastante grande, el IEC. En Madrid, bueno, el INTA, y luego, bueno, universidades, pues está la Universidad Politécnica, la Carlos III, en este caso participando Ciencia, Tecnología, la Universidad de Alcalá, es que seguro que me dejo alguno, ¿no? Porque son muchos. Pero lo que quiero decir, sí, digamos, hay bastantes grupos haciendo ciencia en espacio con interés y muchos consorcios grandes que incluso abarcan Valencia también, que me he dejado, un grupo grande en Valencia, consorcios incluso formados por 4, 5, 6 instituciones españolas más las correspondientes en Europa. Muy bien. Álvaro. Álvaro tiene un largo currículum. Actualmente eres director general de la Fundación CSIC, pero, entre otros, has liderado el programa científico en la Agencia Espacial. Entonces, te haría una pregunta similar a nivel de la ESA. El interés aquí, unos hablan de sistemas solar, otros quieren hablar de cosmología, otros de exoplanetas. Háblanos de Cosmic Vision. ¿Cómo se seleccionan los programas en la Agencia Espacial? Sí. Bueno, primero quería apuntar una cosa. Estamos hablando de ciencia espacial. Para los científicos del espacio es una tremenda oportunidad, es una manera de hacer ciencia y eso es lo que motiva el programa científico de la ESA como de otras agencias. Sin embargo, no tenemos que olvidar que el programa científico tiene otras connotaciones, otras aportaciones al mundo espacial en general y a la sociedad. Y quisiera mencionar 3 de ellas que son relevantes. Una, para mí es importante, que es el fomento de la innovación. En ciencia no podemos repetir las cosas, siempre queremos hacerlo mejor. Lo que ya se ha hecho es obsoleto, no lo vamos a hacer otra vez. Luego, tenemos que hacer cosas mejores, medidas mejores, en situaciones más difíciles. Eso hace que se fomente y se desarrolle la investigación y la innovación tecnológica. La segunda es que la ciencia, al ser algo que compartimos todos en este planeta, promueve la cooperación internacional. Abre puentes para la cooperación en área espacial con distintos países. Y la tercera, que para mí es la quizá más interesante, es que la ciencia espacial es atractiva para la gente joven y atrae a gente a que elijan ciencia, tecnología como carrera para su futuro y que podamos atraer a la gente brillante a hacer ciencia y tecnología en nuestro país. Entonces, con eso forma siempre parte de lo que se piensa en la Agencia Espacial de que tenemos que hacer los programas. En la Agencia Espacial Europea, en concreto, se planifica con unos periodos de aproximadamente 20 años. Se hacen los programas, que inicialmente fue Horizon 2000, el Horizonte 2000, actualmente es Cosmic Vision, y que no es otra cosa más que evaluar cuánto va a ser el presupuesto disponible, más o menos en esa época, en esos tiempos, y decidir el número de misiones, el tamaño y la cadencia. Podríamos decir, a lo mejor se puede hacer una única misión, que sea, si tenemos 500 millones disponibles anuales en Europa, multiplicamos por 20 años y hacemos una misión realmente buena, pero una, para un único área. Y, por tanto, frustra las expectativas para una generación entera que no esté en ese campo de investigación. También podemos hacer muchísimas pequeñas, pero entonces no tenemos la capacidad de liderazgo y de abrir nuevas áreas en el campo de la ciencia. Tenemos que llegar a un compromiso, y eso es lo que es esa planificación, eso es la decisión que hacen. Es muy importante tener en cuenta que en la ESA, como en otras agencias, no se decide lo que hay que hacer y se le dice a los científicos, estas son las misiones que vamos a hacer. Es al revés. La agencia es una organización de servicio a la comunidad científica. Es la comunidad científica la que decide las misiones que quiere. No es que nosotros hagamos, o la ESA haga instrumentos y luego le diga, ¿y qué puedes hacer con ellos? Sino al revés. ¿Qué es lo que tú necesitas para hacer ciencia de excelencia, para liderar en el mundo en este campo? Entonces, se definen actualmente en Cosmic Vision, pero también antes, y veremos a ver qué pasa en el nuevo plan, pero hay 3 tipos de misiones fundamentales. Una son las misiones L, misiones grandes, que es donde Europa lidera, donde se hace una apuesta de la ciencia europea en unos campos determinados, sistema solar, astronomía, etc.
Luego hay misiones M, son de tamaño mediano, del orden de un coste por misión de unos 600 millones, las L son de 1.000 millones de coste a la ESA. Adicionalmente hay que poner los costes de los instrumentos que pagan los países y que ya hemos oído hablar, que es un proceso complejo. Pero las misiones M lo que hace es proporcionar las herramientas a la comunidad de una forma más variada. Son competitivas, se ven qué ideas tienen en distintos campos, en distintas áreas, y se seleccionan misiones para los próximos años en ese campo, que son ambiciosas y que están en primera línea en la investigación espacial mundial. Y en tercer lugar tenemos unas misiones que inicialmente éramos S, pequeñas, ahora se le llaman F, pero es más o menos la idea es la misma, que es hacer misiones rápidas y baratas. Es decir, que podamos asumir mayores riesgos. Eso de que hay en la ciencia es que no pueden fallar las cosas, claro. Cuando estás haciendo cosas nuevas, el no fallar implica que te conviertes en conservador y no asumes suficientes riesgos. Hay que asumir esos riesgos en ciencia y eso, evidentemente, con misiones caras a los que ponen el dinero les pone muy nerviosos, pero con las misiones más baratas se puede hacer y tenemos que meternos en esos campos, abrir campos. Esas son las misiones F y todas ellas son competitivas. Es decir, que se hacen calls, se hacen llamadas a la comunidad científica y ellos hacen propuestas, hacen consorcios y se hacen propuestas como ha explicado Isabel, que se hacen en España y que se hacen en otros países y que realmente tenemos que coordinar unos países con otros para aprovechar que en los procesos selectivos, que están los comités formados por científicos europeos a su vez, se seleccionen las misiones mejores, más interesantes para hacer la ciencia mejor y más puntera. Y eso es lo que queremos sacar adelante. Pues muchas gracias. Pilar. Rodeados de científicos. Le toca la industria. Tú trabajas en el CEDETI y eres nuestra delegada en la ESA para el programa científico desde hace ya bastante tiempo, bastantes años. Unos cuantos, sí. Sí. Bueno, hablarnos de la industria y qué papel ha jugado en ese desarrollo. Yo te preguntaría, siendo crítica, si esta industria española es homologable y se puede comparar al papel que está realizando el resto de la industria en Europa. Pues es una respuesta fácil, es afirmativa, sí, es homologable. Eres poco crítica. No, yo creo que se ha ido un poco ya desgranando y para entender esta respuesta. No ha sido siempre así, evidentemente. España participa en la Agencia Espacial Europea desde sus inicios y te puedo decir que al principio se fue muy despacio. Hay una característica interesante de la agencia, es que tiene reglas de retorno. Por lo tanto, lo que intenta es que si un país invierte X dinero, pues que ese dinero, la mayor parte posible, vuelva al país en forma de contratos, o bien industriales o bien para centros de investigación. Pero a su vez también la agencia, y lo hace muy bien, promueve la competitividad del sector industrial europeo, que es fundamental. Pues bueno, en un escenario como este, España ahora mismo está en una situación estupenda. Está obteniendo más retorno, más contratos de lo que nos corresponde por inversión. Eso quiere decir que somos altamente atractivos y competitivos. Pero bueno, en nuestros inicios teníamos la situación contraria. Teníamos una situación de no conseguir retorno. ¿Y cómo se empezó? Pues haciendo elementos muy sencillos de los satélites. Poco a poco se fue consiguiendo hacer equipos. Más adelante, pero ya como a mediados de 2000, 2005, se consiguió hacerse responsables de subsistemas completos. Por ejemplo, se han citado aquí misiones de energía oscura y materia oscura Euclid. España es responsable del sistema de comunicación de esa misión o del ordenador de a bordo de ExoMars, que ha citado Javier, que son subsistemas además claves para que las misiones luego funcionen. El hito que hemos conseguido y que estamos también muy orgullosos es pasar a ser responsables del satélite completo, lo que se llama contratista principal de una misión. El contratista principal tiene que gestionar a toda la industria que proporciona los subsistemas, a los centros científicos que aportan los instrumentos, tiene que integrarlo todo, probar que funciona, en fin, es la máxima responsabilidad en todo el proceso del satélite. Pues esto se ha conseguido por primera vez con una misión pequeña del programa científico, con KEOPS,
que se va a lanzar ahora a mediados de diciembre. Estamos realmente muy orgullosos de este logro y además ha sido un proyecto que se ha hecho en tiempo y en coste. Ha sido todo un éxito, con lo cual, de nuevo, ha puesto a la industria española en muy buen nivel, con muy buenas referencias dentro de lo que es el programa o sus competidores europeos, sin duda. Pues muy bien. Las referencias, bueno, ya hemos hecho una ronda completa. Yo quisiera un debate un poquito más abierto ahora. A partir de ahora os preguntaré a varios. Bueno, lo primero, Rafael, me gustaría identificar, no sé, 4, 5 hot topics, como se dice ahora, digamos, qué es lo que está en la agenda científica en este momento, cuáles son los temas y si para las misiones que tienen que venir, evidentemente aquí cada uno tendrá su opinión y sus preferencias, pero desde un punto de vista científico, cuáles son los temas científicos que tratamos de resolver y, por lo tanto, cuáles son las misiones que pueden venir. ¿Cuáles son, en tu opinión? Bien, hay uno obvio, que es la búsqueda de indicios de actividad biológica en planetas alrededor de otras estrellas. Hay toda una serie de misiones espaciales que se están construyendo, empezando con Keops, después Ariel, Plato, que se lanzará, que tienen como objetivo detectar planetas como la Tierra y proporcionar, si es posible, información sobre actividad biológica. Claramente esto va a seguir siendo un tema central de la investigación de los próximos 20, 30 años. 2 de los premios Nobel de Física se dan ayer a los descubridores del primer planeta alrededor de una estrella de tipo solar. Después, ondas gravitacionales. Claramente este es el nuevo tema. También el descubrimiento de las ondas gravitacionales también lleva consigo el premio Nobel de Física hace unos pocos años, que tiene que ser desarrollado de manera intensiva en las próximas décadas y que requieren de misiones espaciales por la estabilidad que precisan las observaciones interferométricas asociadas con la detección de las ondas gravitacionales. Un nuevo campo de la física y de la astrofísica que nos va a abrir las puertas a misterios en el entorno de agujeros negros, a fenómenos de alta energía que transforman la distribución de la materia en el espacio. Seguiremos con el problema de la energía oscura y la materia oscura que anunciaba Enrique. Euclid se lanzará dentro de un año o 2 y veremos la geometría del universo con otros ojos, pero quizás no sea suficiente para entender cuáles son esos ingredientes esenciales en la distribución de la materia y la energía a lo grande en el universo. Conocemos ese menos del 5%. Nos queda mucho todavía por entender y seguro que habrá misiones espaciales que se van a destinar a ese tipo de investigaciones. Y finalmente yo creo que el conocimiento de nuestro sistema solar en mucho más detalle. Por muchos motivos, por comprender cómo se distribuye efectivamente el agua en el sistema solar, pero también cómo es la distribución de los cuerpos menores, incluso de los asteroides peligrosos para la Tierra. Y esto puede requerir de misiones espaciales que monitoricen constantemente la distribución de los millones de asteroides que hay en el sistema solar. Habría más, pero, por ejemplo, de las altas energías, fenómenos en la proximidad de agujeros negros observados con rayos X que nos permiten acercarnos a esa última órbita estable antes de entrar en el horizonte del agujero negro, ponemos a prueba la teoría de la gravedad en condiciones de gravedad extrema. En fin, estos son los ámbitos que yo creo que Enrique, captarán la atención. Me gustaría, como cosmólogo, probablemente tienes ahí comentarios. ¿Hacia dónde crees que más concretamente en el campo de cosmología habría que ir para complementar ese nuevo modelo que tenemos y que se ha desarrollado durante este siglo? Bien, bueno, Rafa lo conoce, lo ha dejado ahí yo creo, pero sabe muy bien que hay otro gran tema del conocimiento científico que es los orígenes del universo y que también tiene que ver el siguiente paso, que vemos más interesante, con las ondas gravitacionales, pero son unas ondas gravitacionales primigenias, las primeras de todas, las que aparecieron en una etapa, un episodio que creemos que el universo pasó por él, un episodio inflacionario de una drástica expansión, y que es, además, este episodio inflacionario, Planck ya ha dado pistas muy claras de que tuvo lugar, porque además es necesario para poder explicarnos por qué el universo es como es homogéneo e isótropo.
no hay otra manera, no existe una manera alternativa que este periodo inflacionario. ¿Por qué la geometría es plana? ¿De dónde vienen por qué las galaxias se distribuyen como las vemos hoy en día, esa telaraña cósmica? ¿De dónde viene? Bueno, todo esto tiene una explicación en este periodo inflacionario. Y Planck ya ha dado pistas de que parece ser que el universo pudo pasar por este periodo. Ahora nos falta una prueba más clara, que es que si logramos detectar estas ondas gravitacionales primigenias que pensamos tuvieron que tener lugar en este episodio inflacionario y que además la mejor forma que tenemos en estos momentos de detectarlas no es con misiones como LISA, que van a detectar de forma directa las ondas gravitacionales, no tiene la sensibilidad y los requerimientos adecuados para detectarlo, pero sí que tenemos la posibilidad de detectarlo otra vez de forma indirecta a través de la radiación del fondo cósmico de microondas. Esta radiación, que es la más lejana que tenemos en el universo, contiene, como estoy diciendo, ¿no? Una gran cantidad de información y, en particular, contiene esta huella de las ondas gravitacionales primigenias que, si somos capaces de detectarlas con la nueva misión que ya está seleccionada por la Agencia Espacial Japonesa y en la que nosotros participamos y queremos contribuir, pues si esta misión detecta estas ondas, tendremos una prueba inequívoca de que el universo pasó por este periodo inflacionario en los primeros instantes de su historia. Álvaro, se va a debatir sobre esto en breve. Sí. No, se va a debatir ampliamente. Antes mencioné Horizonte 2000, Cosmic Vision. Ahora se está en la fase de definir el nuevo programa o las líneas científicas del nuevo programa de esos otros 20 años, 2030, 2050. Que parece lejano, pero esas misiones hay que empezarlas ya, no se puede dejar para entonces, porque estamos ya entrando en el 2020 y las misiones tardan más de 10 años. Es decir, que realmente tenemos que meternos en eso. Es lo que se llama ahora Voyage 2050, 2050. Parece porque Voyage se dice inglés y francés igual, y en la ESA esas cosas les gusta. Pero bueno, el asunto es otra planificación y se va a discutir antes de la ministerial, que es en Sevilla en noviembre. Va a haber una reunión en Madrid de todos los científicos con propuestas, con discusión sobre cuáles son las líneas, cuáles son las misiones que tenemos que estudiar para ese periodo. Esa reunión será en Madrid del 29 al 31 de octubre, dentro de poco, y será en la sede central del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces creo que ahí van a plantearse cosas muy interesantes. Y yo se ha hablado de estos temas que ha mencionado Rafa, también de temas de cosmología, temas de comprender nuestro sistema solar, que hay mucho por hacer en nuestro sistema solar. Y hablamos de otros sistemas planetarios, pero chicos, tenemos que entender el nuestro y comprender los planetas gigantes. Descubrimos montones de planetas de estos por ahí, pero tenemos los de aquí al lado, vamos a entenderlos, a ver cómo funciona. Y desde que tenemos todos esos sistemas planetarios, hemos visto que lo que sabíamos de la formación de nuestro sistema solar no funcionaba. Luego vamos a ver si comprendemos. Bueno, eso está claro que tenemos que hacerlo. Yo quería apuntar una cosa que no se ha mencionado y creo que puede ser interesante, que es el papel de la física cuántica en el universo. Hasta ahora todo lo que hablamos es de la gravitación, la gravedad, que es a las grandes dimensiones es lo que hace. Pero la gravedad y las singularidades del campo gravitacional, singularidades del espacio-tiempo, que son los agujeros negros, evidentemente es muy interesante. Pero ¿dónde está la decoherencia de la cuántica? ¿Dónde está el paso, la transición de lo que hay que analizar cuánticamente y hay que analizar gravitacionalmente? ¿Y cómo es ese paso? Desde que sabemos el tema del entrelazamiento cuántico, se nos abren nuevas dimensiones, por supuesto las comunicaciones, pero muchas más cosas. Ahí hay todo un campo de explorar que hemos pensado siempre que la cuántica es para cosas muy chiquititas, pero que tiene influencia en todo lo demás. Por supuesto, en el universo, cuando hablamos de estos inicios, del principio, todo lo que vemos son señales de las fluctuaciones cuánticas. ¿Cómo comprendemos todo eso? ¿Cómo hacemos que avancemos más en esa gravitación cuántica, que se habla mucho teóricamente, pero que necesitamos cosas prácticas, medidas? ¿Y podremos ayudar con la ciencia espacial en ese campo? Creo que hay cosas por hacer. Y precisamente una misión que no se ha hablado, que es LISA Pathfinder, que estaba para LISA,
pero lo que ha hecho es definir la posibilidad de tener un magnífico laboratorio en condiciones no reproducibles en tierra, de tranquilidad, calma, para hacer experimentos también de física cuántica. Entonces, creo que hay que pensar un poco más allá de lo que es la ciencia tradicional espacial y meternos en nuevos campos. Bueno, ha comentado el sistema, volver al sistema solar. Yo tengo dos preguntas para los dos, que os haré los dos. Empezaremos por Javier. ¿Exploración humana o exploración robótica? Y la segunda es, ¿Marte o la Luna? Que es un tema de debate que llevaba entre NASA y ESA, pues llevan con ese debate ya muchos años y todavía yo no veo todavía una decisión definitiva. El tema de la exploración humana es un tema que está ahora digamos, en la discusión. ¿Qué es mejor? Pero, la exploración humana ahora mismo tiene muchos riesgos. Tiene riesgos tecnológicos, tiene un riesgo evidente para el hombre, porque el hombre todavía no está suficientemente entendido cuál es el efecto del espacio en el ser humano, la radiación, la falta de gravedad, el aislamiento. Tiene riesgos tecnológicos, pero tiene otro riesgo muy importante, que es el riesgo político. El riesgo político significa que en exploración humana está Estados Unidos y el resto. A lo mejor China en el futuro puede decir algo. Pero ahora está Estados Unidos y el resto. El resto es Europa, en donde vamos muy ligados a lo que piense Estados Unidos. Y ahí el riesgo político, como decía, es importante, porque depende de lo que, así diciéndolo de forma jocosa, lo que tuitee Trump en el momento, puede ir por un lado o para otro. Ahora mismo decimos que se dice que la Luna será el paso intermedio para ir a Marte, pero eso no está muy claro, porque ¿para qué parar en la Luna si Marte no está tan lejos? Es una discusión que está ahí. Además, hay otra, yo creo que hay detrás de ello también otra cosa importante, que es que igual que con la exploración de los Apolo había un reto claro que era demostrar que Estados Unidos era el líder tecnológico del mundo en esa época, ahora no tenemos digamos, un motivo polarizador de la sociedad para justificar una inversión de grandes dimensiones, una inversión que tiene colaboración, como dice Álvaro, que es necesaria para desarrollarla, pero no tenemos un motivo importante. No tenemos un motivo que en la Luna no hemos demostrado todavía que sea, digamos, trascendental ir a la Luna. Sabemos que hay recursos, que por otro lado la industria puede estar interesada en ciertos materiales o ciertos gases que hay en la Luna, pero ir a Marte posiblemente desde el punto de vista científico sea mucho más interesante que ir a la Luna. En Marte hay zonas sin explorar que, teniendo en cuenta los problemas que tenemos de comunicaciones y de operaciones, el gestionarlo es muy complicado. El tener astronautas en Marte es muy importante. Digamos, da un salto significativo en la exploración. Pero yo insisto en el riesgo. El riesgo político en la exploración es enorme. Estamos hablando de 10 años, de 30 años a lo mejor, pero a lo mejor no estamos hablando del siguiente siglo. Es decir, no sabemos. Isabel. Bueno, yo creo que él lo ha dicho ya casi todo. Al ser humano le gustan los retos y en la Luna ya hemos estado, y no ayer, sino hace 50 años, con lo cual el glamour de ir a la Luna otra vez como parece que está más perdido. Pero es verdad que a Marte, sobre todo en lo que se refiere a exploración humana, tecnológicamente todavía eso no está resuelto. Entonces, a mí me parece a día de hoy, personalmente, luego las opiniones son variadas, me parece una locura en este momento mandar un hombre a Marte. O sea, ¿usar la Luna como etapa intermedia? Bueno, no sé, es un tema complejo y yo sí que creo que la exploración robótica, que eso debe preceder a la humana en Marte, o sea, eso lo tengo claro. Yo me atrevería a vaticinar que hay una etapa intermedia que quizás se decida recorrer.
La Luna son cientos de miles de kilómetros de distancia, Marte cientos de millones de kilómetros. Entre medio tenemos asteroides a 7, 10 millones de kilómetros que podrían ser objeto de visita humana, con una expedición de ida y retorno. Ya hemos depositado naves en cometas. Probablemente esto aparecerá pronto en el escenario. Yo creo que es realmente, porque puede haber interés incluso en explorar la química en detalle y extraer quizás algún componente. Ya sabéis que está la misión Osiris-Rex, que va a traer material de vuelta a la Tierra. Y yo me atrevo a sugerir aquí que quizás una visita humana a algo que está entre 7 y 10 millones de kilómetros, es decir, un asteroide que pueda estar visitando este entorno de la Tierra, pudiera ser atractivo para iniciar esa exploración humana de los confines. Pero el coste de llevar un ser humano y que vuelva, porque claro, llevarlo hay que traerlo, y creo que es importante el dato, es relevante. El ir ahí, yo veo, por ejemplo... Es el camino a Marte, ¿eh? Es el primer paso. Sí, pero yo veo, por ejemplo... Tengo entendido que hay candidatos que aceptan quedarse allí. Sí, quedarse allí. Yo creo que en ese aspecto los asteroides lo que han levantado un gran revuelo en el tema de la minería espacial. Es decir, ahí hablamos de otros intereses. Ya no hablamos de política, ya hablamos de que hay interés de que bueno, hay un asteroide que es metálico, completamente metálico, que bueno, pues parece ser que puede ser la solución para el acero en la Tierra durante muchos años. Es decir, si hay interés industrial, yo creo que la política se aparta, asumimos más riesgos y podemos ir. Pero si es, digamos, el interés de exploración, es cuando las cosas son más complicadas. Evidentemente, ir a un asteroide es mucho más sencillo, mucho más cercano, no es tiempo, una misión de varios años para el hombre en la exploración de Marte es algo que no sabemos. Es decir, es casi imposible de predecir cómo nos vamos a comportar en viajes de años. Quizás tenemos que pensar ya en la ciencia ficción de la hibernación y esas cosas, pero son cosas que están por descubrir. Por eso digo decir que estamos, no sé si lo veremos nosotros, lo verán nuestros hijos quizás. Haciendo un resumen, digo, Marte, exploración robótica por el momento. Marte, exploración robótica por el momento. Por muchos años. Vale. Pilar, hace falta tecnología para los juguetes que quieren todos los científicos. Se han identificado ya algunas misiones que vienen en la próxima década. Hablamos de LISA, por ejemplo, ya estará en curso Euclid, de JUICE. En tu opinión, ¿cuáles son los retos para la industria y los retos también para los científicos desde el punto de vista tecnológico? ¿Cuáles crees tú que a corto y medio plazo van a ser esos retos en tecnología y en qué áreas deberíamos entrar? Pues son una clave, desde luego, del avance de todas estas misiones, porque ya nos comentaba antes Álvaro, cuando se propone una misión científica se propone siempre para ir más allá del estado del arte. O sea, que el reto tecnológico está garantizado. Siempre hay que desarrollar algo, hacer una innovación y por eso tanto el programa científico de la ESA como el de exploración tienen muy en cuenta el desarrollar tecnologías futuras. Ciencia, lo que se hace el programa científico es enfocarse en las misiones que ya tiene seleccionadas. Has mencionado LISA, por ejemplo, o Athena. Entonces, lo que hace es, en el momento que selecciona una misión, es identifica las tecnologías que se necesitan para llevar a cabo esa misión y se implementa un plan de desarrollo. Por mencionar Athena, el observatorio de rayos X, Athena necesita una resolución angular muy alta que se consigue a base de una tecnología óptica de poros de silicio, que ya se ha trabajado con ella en el laboratorio, pero hay que aprender a hacer procesos de fabricación, que es lo que se está abordando ahora. O esta misma misión, Athena, tiene un instrumento, SIFU, que trabaja a medio milikelvin, unas temperaturas que implican una criogenia, el desarrollo de una criogenia muy, muy sofisticada. Se ha mencionado también LISA. LISA requiere de una complejidad tanta que se hizo un demostrador tecnológico previo, LISA Pathfinder, para aprender a controlar la caída libre de masas en el espacio. Pero aparte de eso, LISA necesita, por ejemplo, el desarrollo de láseres de bajísima frecuencia con muy bajo ruido, que igual se están consiguiendo en laboratorio,
pero hay que elevarlos al entorno, a un entorno parecido al de la misión, que es en lo que se está trabajando ahora, ¿no? En paralelo, el programa científico, además de trabajar en estas tecnologías de misiones seleccionadas, lo que hace es intentar también ir a tecnologías, digamos, generales para varias misiones, ¿no? Y hay siempre temas que son beneficiosos para lo que es cualquier misión científica, como es hacer las cosas más pequeñas, la miniaturización. O, por el contrario, hacer cosas más grandes, desplegables. Comentaba Rafa, ¿no?, que necesitaremos cada vez espejos más grandes. Eso no lo puedes lanzar en un satélite si no es algo plegado y luego que se despliegue, como va a hacer el James Webb Space Telescope. O para antenas, para misiones pequeñas. Si necesitas mandar antenas de alta ganancia para una misión pequeña, lo mejor es ir a cosas luego desplegables en el espacio, ¿no? Y además, bueno, ahora con la definición del nuevo ciclo de trabajo del programa científico, del Voyage 2050, pues ahí saldrán nuevas ideas de qué es lo que quiere hacer la comunidad científica europea. Alrededor de esas nuevas ideas se propondrán nuevas misiones y en base a esas nuevas misiones se identificarán nuevos retos tecnológicos. Por otro lado, en exploración, ahí tienen las cosas también como muy identificadas. Y la ESA, muy acertadamente, lo que hace es trabajar en coordinación con el International Space Exploration Group, el ISEC. Y lo que tiene es un grupo de trabajo para identificar carencias tecnológicas en exploración. Por citar algunas evidentes, todo lo que es propulsión, tanto química como eléctrica, para llegar pues, lejos en el sistema solar. Producción de energía a base de, por ejemplo, de radioisótopos, que es una asignatura pendiente que tiene Europa, que hay otras agencias como NASA y Roscosmos que ya tienen esa tecnología y Europa la está desarrollando, está empezando a desarrollarla, ¿no? Robótica, se ha mencionado aquí. Robótica se necesita avanzar en todos sus aspectos, en tener más capacidad de movilidad, mejor autonomía, en fin, en todos los... Inteligencia artificial para también dar soporte a esa robótica en toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y si ya pensamos en la exploración humana, que por cierto, apuntando, yo coincido que la exploración robótica quizá es de más sentido común, si quieres. Pero no tenemos que olvidar el aspecto inspiracional de la exploración humana. Los astronautas son los mejores embajadores del espacio y atraen vocaciones, atraen inversiones y yo creo que mantener las dos áreas, exploración humana y exploración robótica, quizá primero la robótica, que siempre va a apoyar y acompañar a la humana, es el mejor camino para seguir adelante. Nos quedan 5 minutos escasos y yo no quería dejar de poner encima de la mesa un tema importante. Se mencionó Rafael Rodrigo, que hemos tenido en algún caso un investigador principal de un instrumento. Entiendo que ese debería ser el objetivo de los que estamos aquí. Liderar, si no una misión a nivel científico, al menos instrumentos dentro de ella y aprovechar esa madurez. Isabel, lo primero me dirás, hace falta financiación, sí, estoy seguro. Por supuesto. Pero probablemente no es suficiente financiación. Sí, no es suficiente. De hecho, bueno, ahora tenemos, yo creo que al menos 4 investigadores principales en instrumentos, en misiones científicas y de exploración en marcha, en desarrollo en este momento, lo cual, bueno, pues está muy bien. Por supuesto, hace falta financiación porque en la mayor parte de los casos es el país que más contribuye económicamente quien pone el IP ahí. Entonces, además de la trayectoria y la excelencia científica, pues hace falta ese respaldo económico. Si estás poniendo el 10% en un instrumento, por muy bueno que seas, es muy difícil que acabes siendo el IP del instrumento. Pero no solamente es cuestión de dinero, es también cuestión de oportunidad muchas veces, y es de los calendarios. O sea, el hecho de que un IP requiera una contribución económica importante, pues hace que si surge otra oportunidad en paralelo con esa, pues hay que fijar bien los calendarios para que se puedan secuenciar y podamos tener IPs de forma casi permanente.
Los IPs son muy interesantes porque dan mucha visibilidad a la ciencia, o sea, es Tenemos fundamental. 3 minutos Vale, y sé que todos tenéis alguna palabra, Javier. Yo diría que nos tendríamos que poner el reto de liderar una misión, y no de liderar un instrumento. Es decir, que la comunidad industrial y la comunidad científica española se ponga el reto de liderar una misión quizás en el tamaño de las medidas de nuestras capacidades, no una L, una M, pero quizás las F o de ese entorno, o quizás incluso si nos sintiésemos capaces, pudiésemos negociar bilateralmente con otros países para no pasar por la puerta de la ESA, y que la comunidad se sienta capaz, yo creo que nos sentimos capaces de liderar una misión y que encontremos en el entorno Ministerio, CEDETI, centros de investigación, todo lo necesario para poder liderar una misión. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos la comunidad. Yo quería añadir una cosa, todo esto está clarísimo y hay que hacerlo. La experiencia de haber sido de su investigador hace mucho tiempo principal, te das cuenta de todos los problemas y visto también de la ESA. Hay una clave y es que científicos tenemos y tenemos magníficas ideas y gente con ideas de buenas misiones no tenemos problema. El problema es que para que una misión la podamos liderar, tienes que tener algo que marque la diferencia, que son los instrumentos o la misión, la tecnología necesaria para que ese instrumento marque la diferencia de misiones anteriores. Para eso tenemos que tener no solo científicos, sino esa capacidad de poner en una misión esa tecnología. ¿Eso qué implica? Que tenemos que tener una inversión en la investigación científica, que en los laboratorios, en las universidades, tengan esas tecnologías antes de tener la misión. Claro, es muy fácil invertir cuando ya está la misión definida, que lidera otro, y entonces vamos a ver qué porcentaje ponemos y qué hacemos con ese porcentaje y que hagamos lo más interesante, obviamente. Pero no lideras igualmente. Lideras cuando eres tú el que propone la tecnología y el que tiene la tecnología para hacer eso. Eso no es fácil, porque se basa en tener una infraestructura científica y tecnológica de investigación en el país y exige una inversión de la agencia estatal o de los fondos nacionales en los centros de investigación para que sean los que puedan liderar esa tecnología, no solo las ideas teóricas, sino también la manera de resolver el problema. Nos quedan 20 segundos. ¿Alguno quiere hacer? Pilar. Yo quiero apuntar que apoyo totalmente lo que ha dicho Javier y es lo que estamos además defendiendo desde la delegación. España ya debe aspirar a liderar una misión de un tamaño pequeño, las que ha comentado Álvaro del programa científico, las misiones SMALL o la evolución ahora a misiones F. Eso es a lo que debemos aspirar, debemos ponerlo como meta porque está la madurez científica, está la madurez industrial, vendrían bien también los medios, por supuesto, pero empezando por una misión F, seguro que va a ser mucho más fácil, mucho más viable conseguirlos. Es la meta que nos tenemos que poner. No tenemos tiempo para más, pero y además queremos dejar al menos 10 minutos para preguntas del público. Venga, pues vamos a hacerlo así. Vamos a dar un preaplauso primero, ¿no? Porque creo que ha sido la primera mesa. Muy bien. Bueno, pues Diego, mira, ya veo ahí manos levantadas. Tenemos a Marta aquí y a José Luis allí con micros. Le acercáis un micro a aquel que levante la mano. Hacemos una pregunta. Si es dirigida a alguien, decimos a quién. Y si no, Diego o quien quiera que reparta juego en esta primera mesa del Congreso del Espacio, cuando quiera. Santiago Bolívar Piñeiro, presidente del Consejo de Administración de ISDESAT. En primer lugar, enhorabuena a Diego y a todos los ponentes por esta interesantísima mesa que a mí como español amante de la historia y por tanto del futuro me llena de seguridad y de esperanza, puesto que he visto ahí sentados a personas como Américo Vespucci, como Jorge Juan o Ulloa, que cubrieron de gloria la ciencia en España. O sea que, en primer lugar, muchísimas gracias por ello. Y como hablo de historia un poquito, pues estamos en el 5º centenario de la primera vuelta al mundo y, efectivamente, esta reunión puede ser igual a la que pasó en Burgos, entonces, decidiéndose esa vuelta, o en la sala de los almirantes del Alcázar de Sevilla. Y, precisamente, el primer
si no estoy equivocado, centro de estudio del cosmos oficial en España, nace más o menos por aquella época, de la mano de los Reyes Católicos y afianzado por Carlos I después, con Américo Vespucci, piloto mayor del reino, que tenía un cosmógrafo, por aquello de que en la mar el conocimiento del cosmos era fundamental, ¿no? Sucesor de este centro, pionero en ese estudio, fue el Observatorio de la Armada, en San Fernando. Y como aquí se ha hablado de centros de estudios de geofísica, pues haciendo este pequeño recuerdo histórico que creo que merece ser nombrado aquí. Y la pregunta va, bueno, ahora como saben todos ustedes, es el custodio de la obra oficial en España, el encargado de levantar pues, el mapa y el conocimiento de todos los astros que permiten la navegación en España, el almanaque náutico en general, y estoy seguro que colabora con todos ustedes, ¿no? Yo sé que don Rafael o doña Isabel o don Álvaro lo conocen bien y que hagan, yo le pediría, le preguntaría, ¿sigue activo ese centro heredero de los primeros centros cosmógrafos y colabora con todos ustedes en el ciclo de investigación o de conocimiento del espacio? Venga. ¿Quién responde? No sé Don si- Rafael. Pues, puedo contestar. Claro que sigue activo el Observatorio, Real Observatorio de la Armada en San Fernando. Sigue efectivamente haciendo las labores de control horario de alta precisión para todo el país y mantienen además pues esa labor de construcción del almanaque. Es verdad que durante la crisis interrumpieron, por ejemplo, la operación del telescopio de círculo meridiano que teníamos en colaboración con ellos en el Observatorio de La Palma, por circunstancias sobrevenidas de en fin, falta de presupuesto, pero siguen manteniendo una labor fundamental en el observatorio. Nuestra aspiración es a seguir manteniendo esa relación y esa colaboración con ellos, que por supuesto sería muy bienvenida de ser reanudada en caso de que el Ministerio de Defensa así lo considerase oportuno. Muy bien. 6 minutitos nos queda. ¿Más preguntas? Mira, aquí hay una pregunta. Sí, Joan Manuel Casalta, del Departamento de Ciencia de SENER. A ver, mi pregunta es, pensando ya un poco más en futuras misiones, habéis comentado la importancia de combinar misiones espaciales con infraestructura, telescopios terrestres. Eso los americanos lo hacen muy bien con el Decadal Survey, marcan prioridades, definen pues, el James Webb y quién le va a acompañar, instrumentación en GMT o el SST. ¿Cómo hacemos eso en Europa, incluso en España? Es decir, ahora el Voyage 2050 y demás, pero parece que va un poco la ESA. ¿Y cómo coordinamos con IAC, con la ESO y con otros institutos? Gracias. Ahí podrían responder tanto Rafa probablemente como Álvaro. Bueno, yo, digamos, puedo algo responder desde el punto de vista de la ESA. Efectivamente, Europa no está tan coordinada como nos gustaría en muchas cosas, pero hay un observatorio especial en Europa, que es el ESO, European Southern Observatory, que además ahora el director general es un español, Xavier Barcons, y lo que se ha institucionalizado entre la ESA y ESO es unas relaciones bilaterales para compartir la información y discutir la manera de cooperar, tanto en misiones que se necesitan uno al otro, como en la planificación de misiones o grandes telescopios. Hasta ahora los grandes telescopios o los telescopios que se hacían en tierra eran de un precio más reducido y no exigían esa coordinación. Ahora mismo los planes de nuevos grandes telescopios, como el ELT, etcétera, son de un coste que los gobiernos se piensan que, claro, tenemos que ir a ellos con las misiones espaciales y el segmento terreno o el telescopio de tierra de manera coordinada, porque al final los ministerios que pagan son los mismos de cada país y de los países miembros. Entonces dicen, no nos van a pedir estos científicos 2 veces la misma cosa, ¿no? Entonces, ver cómo se coordinan para optimizar los recursos. Eso se hace también con observatorios distintos, en este caso de Canarias, que aunque no es el ESO, sí es de nivel europeo y suficientemente grande. Y esa coordinación es fundamental y hay que hacerla. En Estados Unidos, al ser
financiados por los mismos y evaluados por la National Academy of Sciences, por definición lo tienen que hacer así en los Decadal Service. En Europa no, cada uno tiene su sistema, pero lo intentamos coordinar y realmente ahora se van a plantear una serie de discusiones sobre ese tema específico. En el año que viene está previsto que COSPER, que es la Organización de Investigación Espacial, tenga un evento específico, una discusión específica con agencias espaciales y de telescopios en tierra para esa coordinación de la actividad de investigación espacial y de tierra, de astronomía. Muy bien. Nos da tiempo, yo creo que a un par de preguntas más. Vamos a ser breves en la pregunta y así nos da tiempo a algunas más. Bueno, buenos días. Soy Carlos Laviada, el director general del IDAX. Quería, antes de nada, agradeceros el panel que nos habéis mostrado, la información que nos habéis transmitido. Y quería también aprovechar un minuto para daros un agradecimiento personal. Me he emocionado al ver este panel porque algunos de los que estáis ahí habéis conformado mi vida profesional y también mi compañía, ¿no? Me acuerdo de Isabel cuando estábamos haciendo el proyecto fin de carrera en aeronáuticos. Álvaro Jiménez firmó mi primer contrato laboral cuando me incorporé al INTA a hacer la OMC. Javier Gómez Elvira fue compañero mío en el INTA también. Y luego cuando constituí la sociedad, la empresa, pues Diego y por supuesto Pilar, pues habéis estado conmigo y discutiendo cara a cara muchas cosas, ¿no? Y ahora lanzo la pregunta. Bueno, está ocurriendo, hay un cambio de paradigma en el sector espacial, todos lo conocemos, los llaman New Space. Consiste básicamente en el desarrollo de plataformas rápidas, de bajo coste, de gran cantidad. Quería saber, desde el punto de vista de los aquí presentes, ¿cómo puede afectar este New Space a la exploración espacial científica o exploración planetaria? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Pilar. Yo, si me atrevo a responder, yo creo que el New Space y la exploración son dos ámbitos totalmente distintos. Cuando hablamos de exploración, hablamos de unos requisitos de fiabilidad, de duración, si tenemos que garantizar que por ejemplo, una misión a Júpiter, pues tardas 3 o 4 años en llegar. Es decir, que unos requisitos que el New Space no concibe, porque el New Space es la rapidez, utilizar costes baratos, el poner una cosa en el espacio en poco tiempo. Eso yo creo que no encaja necesariamente con lo que es la exploración y la ciencia. Son dos ámbitos distintos. Hay cosas que podemos usar de los nuevos conceptos, como los CubeSat, los Minisat. La NASA mandó un CubeSat, un Minisat un CubeSat con la última misión a Marte. Es decir, podemos utilizar conceptos que están surgiendo ahora, pero yo creo que el concepto de New Space está en la órbita baja, está en aprovechar la oportunidad rápidamente, y nosotros estamos hablando de un entorno mucho más largo, mucho más fiable, con una garantía de que los resultados van a venir. Es decir, son cosas que no coinciden. Sí, pero realmente estoy de acuerdo. Ahora mismo ciencia y exploración pueden hacer uso de CubeSats, que de hecho ya están dando mucho juego y abriendo muchas oportunidades y no sabemos dónde van a llegar. Pero lo mismo nos pasa con el New Space. No sabemos el movimiento que nos están dando, no sabemos cómo va a evolucionar y a lo mejor, desde luego, ahora que las misiones científicas y de exploración lo primero que exigen es una alta fiabilidad, pues a lo mejor el New Space con el tiempo la empieza a proporcionar. O sea, que hay que estar abiertos. Aquí hay que estar abiertos a todo, ya veremos, sí. Pero ahora el New Space, sí. El paradigma la es de que me cuesta barato, lo pongo rápido y si me falla pongo otro. No está mal. Sí. No, que no está mal, para el objetivo que quieras, no está mal. Sobre todo para hacer la ciencia que agencias públicas nunca harían, porque no pueden permitirse el fallar en las misiones. Es decir, hacer cosas arriesgadas, a lo mejor se puede hacer con New Space. En observación de la Tierra, quizás. Yo creo que más allá lo veo mucho más problemático. Hay debate y como luego va a haber networking, también podemos aprovechar ese momento para que charléis. Diego, una más. Estamos fuera de tiempo, pero hacemos una pregunta más. ¿Te parece? ¿Sí? Venga, pues una preguntita más.
Allí, mira, aquí la tenemos. Hola, mi nombre es Germán Grimaldo, soy director técnico de Asgard Space. En primer lugar, daros las gracias porque pues, nosotros somos una pyme y gracias a los trabajos anteriores nosotros podemos fundar esta empresa. Mi pregunta iba para Rafael. Nosotros, Pablo, como he explicado hace un momento, hay grandes interferencias de cara a los radiotelescopios pues de naves espaciales. ¿A los observatorios os preocupan las nuevas megaconstelaciones que van a sacar, que pueden ocultar el espacio? Sí, nos preocupa. Desde luego, en el ámbito de radio, pues a 30 GHz estamos empezando a perder la ventana para observaciones desde tierra y en 10, 11 GHz pues cada vez está más complicado por televisión, etc. En el caso de las constelaciones de miles de pequeños satélites, efectivamente empiezan a ser un problema porque los observatorios necesitamos, sobre todo con los grandes telescopios de 30, 40 metros, necesitamos tener cielos que no estén distorsionados por el reflejo de pequeños CubeSats que en número desproporcionado. No creo que 2.000 sea un problema, pero 25.000 o 30.000 se empezaría a ser un problema para la astronomía. Así que tenemos que tener cierta discusión en el ámbito internacional para asegurarnos de que no bloqueamos la astronomía desde tierra. Diego, ¿puedo comentar algo? Los observatorios radio se ponen de acuerdo en unos comités, en un comité que se llama CRAF, en el que tratamos de defender precisamente este tipo de cosas. De hecho, SpaceX va a resultar terrible para nosotros, porque van a lanzar miles de satélites trabajando a 18 gigas, a frecuencias más altas y más bajas. Hay una cosa que me hubiera gustado comentar y es, la Luna a lo mejor es un paso intermedio, pero para hacer radio a baja frecuencia es fundamental. Se puede observar, por ejemplo, la línea de 21 centímetros procedente del universo primitivo y eso se puede colocar en la parte oculta de la Luna. Yo sé que todo el mundo dice que las observaciones desde la Luna no son buena idea porque tienes diferencias de temperatura de 270 Kelvin, pero sí que es cierto que esto es ir a la cara oculta para este tipo de observaciones, hablo de 5 MHz, de megahercios, es una oportunidad única. Creo pues que Diego, voy a aprovechar la cafetería. Sí, vamos a aprovechar la cafetería. Quiero que le deis un fuerte aplauso a la primera mesa de este Congreso Espacial. Vendría a decir, Diego, que habéis hecho historia porque es el primer Congreso Espacial que se hace en España y sois la primera mesa. O sea, que eso ya queda ahí grabado en mármol, ¿eh? Y yo quisiera dar las gracias porque ha sido una mesa de lujo. Ha sido una mesa de lujo. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Diego Rodríguez, Rafael Rebolo, Javier Gómez Elvira, Álvaro Jiménez, Pilar Román, Isabel Pérez, Pablo de Vicente Abad y Enrique Martínez González. Gracias a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa.